Buenos días muchachos, bienvenidos a su clase de desarrollo de habilidades de pensamiento. Esta es la primera sesión en línea y para ello vamos a establecer los criterios de evaluación y los lineamientos. Como primera instancia, en lo que corresponde a lineamientos, yo voy a subir la clase y ustedes van a tener 4 días para resolver todo el material que les dejé como tarea. En segundo lineamiento corresponde a la forma de calificar. Les voy a calificar prácticamente de la misma forma. Vamos a trabajar con lo que corresponde al examen, el 60%, las tareas el 20% y las participaciones el 20%. Las participaciones las vamos a llevar a cabo a través del chat en Classroom. Y las tareas, pues vamos a sacar un promedio en base a las tareas que yo les deje en las sesiones que correspondan a las clases hasta antes del examen. Una vez considerados estos dos puntos, vamos a proceder a llevar a cabo la primera sesión de lo que es la temática de hoy. Hoy vamos a ver la unidad 3 y la unidad 4 del temario. En la unidad 3, que es la que vamos a ver en este primer video, corresponde a los temas de pensamiento y lenguaje, observación, razonamiento, abstracción, crítica y reflexión, análisis y síntesis, evaluación y juicio y analogías. Bueno, para estos temas les estoy proporcionando un documento en diapositivas en las que puse la información tanto en terminología como con explicación. Como los videos no pueden ser muy amplios, me voy a ir directamente a la axiología, es decir, a las definiciones, y ustedes en el material van a poder ir verificando la información que les voy a proporcionar. También les voy a hacer llegar lo que corresponde a las tareas. Vienen siendo encuestas y cuestionarios. Ustedes los van a resolver. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún cuestionario, porque me ha pasado que los cuestionarios a veces por algún error en la formulación, aunque esté la respuesta correcta, me ha llegado a decir o a requerir que no les da la opción correcta el cuestionario. Entonces también háganme observaciones. Recuerden que estas clases son para que los dos nos enriquezcamos en conocimiento. Bueno, pasemos al primer tema de la unidad 3, es lo que corresponde al tema de pensamiento y lenguaje. Según la Real Academia Española, el pensamiento es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente y relacionadas con otras personas o otras situaciones. Para explayarnos un poquito en este tema, quiero hacerles la explicación de que un pensamiento no tiene que ser verificado por realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no porque lo pienses tiene que ser verídico o no porque lo pienses tiene que ser realidad. Muchas veces nosotros creamos pensamientos, a veces sin quererlo. Sencillamente son ideas que procesamos y creas un pensamiento, pero no tiene que ser realidad, no tiene que ser verídico, y muchas veces también es resultado de situaciones que a lo mejor no son vivenciales. Es a lo que quiero llegar. Pensamos o creamos situaciones que no son reales. Por ejemplo, cuando imaginamos cosas, no dejamos de pensar, creamos pensamientos, pero no son aplicables a la realidad. Para el pensamiento existen cierta categorización. ¿Qué quiere decir esto? Que hay diferentes tipos de pensamiento. Yo solamente se los voy a mencionar. En lo que corresponde a las diapositivas van a poder ver las definiciones de cada uno de estos. El primero corresponde al pensamiento deductivo, inductivo, analítico, creativo, crítico e interrogativo. Cada uno cumple con sus respectivas características. Segunda terminología, lenguaje. La definición del lenguaje nos dice que es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. Es un sistema de signos que utiliza una comunidad para comunicarse oralmente o por escrito.
Creo que esta definición queda bien definida en estos términos, valga la redundancia, porque es simple, sencillamente. El lenguaje es la combinación de signos o escritura que nos permite relacionarnos con otras personas siempre y cuando nosotros seamos conscientes de esa decodificación, es decir, que hablemos el mismo lenguaje. Asimismo, el lenguaje tiene características. Técnicamente, se permite reconocer 3 dimensiones dentro del lenguaje. Una es la fórmula, el contenido y el uso. Van a poder ver las definiciones en la diapositiva. Para el experto Fernand Sauce, el lenguaje está compuesto por lengua y habla. Es muy importante diferenciar entre estas dos categorías, porque la lengua es el idioma, es decir, la representación hablada de cierta manera fonética. Nos dice que es el modelo general y constante para quienes integran una determinada colectividad lingüística, es decir, para quienes lo hablan. Número 2, el habla. Es la materialización momentánea de ese recurso. Una acción individual y voluntaria que se lleva a cabo mediante la fonación y la escritura. Es decir, también es utilizable solamente con las personas que lo entienden, lo hablan o lo escriben. Pues bien, llegado hasta este punto, nosotros tenemos que empezar a ver algo que se llama el proceso básico del pensamiento. El proceso básico del pensamiento está compuesto por diferentes factores, entre los que se encuentran el razonamiento, la abstracción, la crítica y la reflexión, el análisis, la síntesis, la evaluación, el juicio y la analogía. Muy bien. Bueno, comencemos con el primer término, la observación. Como todos saben, observar es mirar con detenimiento una cosa o una persona con la finalidad de obtener algún conocimiento. Es mirar con mucha atención. El razonamiento, por su parte, es el proceso valga la redundancia, de razonar. ¿Qué significa esto? Al pensar en el verbo, consiste en estudiar las ideas para arribar a una conclusión. El razonamiento implica cierta actividad mental que deriva en el desarrollo de los conceptos. Además, nos posibilita la resolución de problemas y el aprendizaje. Así bien, el razonamiento, así como el lenguaje, está dividido en diferentes tipos. Tenemos el razonamiento lógico, el razonamiento deductivo, el razonamiento abductivo y el razonamiento argumentativo. En las diapositivas van a poder ver el contenido de cada una de estas definiciones.